Hola, el día de hoy en el tema de la memoria hablaremos de la recuperación de los recuerdos y la memoria a largo plazo. ¿Alguna vez has tratado de recordar el nombre de alguien, convencido de que sí lo sabes, pero no puedes recordarlo por más esfuerzo que hagas? Este incidente es común y también es conocido como el fenómeno de la punta de la lengua. Esto ejemplifica lo difícil que puede ser recuperar toda la información almacenada en la memoria de largo plazo. Posiblemente la remembranza de nombres y otros recuerdos no sean perfectos, ya que hay demasiada información almacenada en la memoria de largo plazo. Pero ¿qué es la memoria de largo plazo? También llamada memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses. Quiere decir, a esta no se le da un límite de capacidad o duración. ¿Cómo almacenamos este vasto conjunto de materiales y recuperamos información específica en un momento apropiado? Una forma de hacerlo es mediante claves de recuperación. Una clave de recuperación es un estímulo que nos permite recordar con mayor facilidad información que se encuentra en la memoria de largo plazo. Las claves de recuperación son particularmente importantes cuando hacemos un esfuerzo por recordar información, en contraposición a que se nos pida que reconozcamos material almacenado en la memoria. El recuerdo resulta más difícil, pues consta de una serie de procesos como búsqueda en la memoria, recuperación de información y luego una decisión respecto a si la información que encontró es precisa. Si la información parece correcta, termina la búsqueda, pero si no, la búsqueda debe continuar, en contraste al reconocimiento, que es mucho más sencillo ya que comprende menos pasos. Ahora hablemos de los niveles de procesamiento de la memoria. El proceso de la memoria es un factor que determina que también se recuperan los recuerdos que inicialmente se percibe, procesa y entiende el material. El nivel de procesamiento no tiene que la manera completa en la que se percibe y analiza la información en el momento inicial, determina el éxito o el fracaso al recordar dicha información. Cuanto más profundo sea el procesamiento y elaboración inicial, mejor será el recuerdo. Sin embargo, la información a la que prestamos mayor atención se procesa completamente. Por tanto, entra en la memoria en un nivel más profundo y menos probabilidades de que se olvide la información procesada en niveles superficiales. La teoría llega a proponer que hay diferencias considerables en las formas en las que se procesa la información en varios niveles de la memoria. En los niveles superficiales, la información se procesa simplemente en términos de sus aspectos físicos y sensoriales. Por ejemplo, posiblemente prestemos atención solo a las formas que constituyen las letras de la palabra perro. En un nivel de procesamiento intermedio, las formas se traducen en unidades significativas, en este caso, letras del alfabeto. En el nivel de procesamiento más profundo, la información se analiza en un término de su significado. Por ejemplo, es posible que pensemos que los perros son solo animales con 4 patas y una cola, sino también en unos términos de su relación con los gatos y otros mamíferos. Hay repercusiones prácticas considerables en la noción en la que el recuerdo depende del grado de procesamiento inicial de la información. Por ejemplo, la profundidad de procesamiento de la información es crucial al aprender a estudiar al material de un curso. No obstante, a la hora de recordar la información, no siempre usamos el mismo sistema. Podemos distinguir dos modalidades básicas de la recuperación de la información que hemos almacenado: el reconocimiento y el recuerdo. El reconocimiento es la conciencia de haber sido ya expuesto anteriormente al estímulo, y el recuerdo es la recuperación afectiva de una información almacenada en la memoria. Esta es una operación activa, nos exige buscar, recuperar y cerciorarnos de qué se trata, en efecto, la información solicitada. La memoria es el conjunto de procesos neurales involucrados en el almacenamiento, retención y recuperación de esta información. Existen dos tipos de memorias: la implícita y la explícita, basándose en cómo se almacena y recupera la información. La memoria explícita es recordar cómo ocurrió algo, y esta se divide en dos, en la semántica y en la episódica. La semántica es la memoria de los hechos o conocimientos, es decir, recordar el día de la bandera o esto que es un perrito. La episódica son eventos o experiencias personales, por ejemplo, nuestro primer amor, o el día en que nacimos, o nuestra primera ruptura amorosa. La memoria implícita es cómo hacer algo, y esta se divide en tres: el priming, el condicionamiento y la memoria procedural.
El condicionamiento es el hábito establecido a través de recompensas o castigos en virtud de nuestra conducta. El priming es asociar algo de manera inmediata aun cuando ya hayamos olvidado los detalles de aquella experiencia. Y la memoria procedural es la memoria de las habilidades o de la conducta, y esto se da de manera automática, ya que nos ayuda a no tener que pensar antes de realizar una acción. Es decir, por ejemplo, estamos cruzando la calle y vemos un carro, esta memoria hace que nosotros nos detengamos o nos vayamos a un lado sin necesidad de nosotros pensar en eso, sino más bien como un impulso. Recuerdos súbitos. Son recuerdos con un suceso específico, importante o sorprendente, que parecen representar una fotografía instantánea del suceso. Ejemplos: haber sufrido un accidente de tránsito y la noche de tu graduación. Sin duda, los recuerdos súbitos suelen ser imprecisos, ilustran un fenómeno más general sobre la memoria. Mientras más distintivo es un estímulo y mayor relevancia personal tiene el suceso, mayores probabilidades hay de recordarlo posteriormente. Dato importante: la amnesia de la fuente. Es cuando un individuo tiene un recuerdo de cierto material pero no recuerda dónde lo encontró anteriormente. Ejemplo: yo te conozco pero no sé dónde te vi. La noción de que la memoria se basa en procesos constructivos la propuso inicialmente el psicólogo británico Frederick Bartlett. Bartlett señala que la gente suele recordar la información en términos de esquemas, conjuntos de información organizados y almacenados en la memoria que sesgan la forma en que se interpreta, almacena y recuerda la información nueva, como nos demuestra un estudio clásico que lo asimiló con el teléfono descompuesto, donde, en resumen, nuestras expectativas y conocimientos con los prejuicios influyen en la confiabilidad de nuestros recuerdos. Como un ejemplo de esto, tenemos la memoria en los tribunales, donde el testigo ocular en un juicio puede acusar a un sospechoso y demostrar con el tiempo que era una persona equivocada. Para Calvin Willis, los recuerdos inadecuados de dos personas le costaron más de 2 décadas de su vida. Willis fue sujeto de una identificación equivocada cuando una joven víctima de violación eligió su fotografía para señalarlo como perpetrador de la violación. Sobre esa base fue enjuiciado, condenado y sentenciado a una condena de por vida en prisión. 21 años después, pruebas de ADN demostraron que Willis era inocente y que la identificación que había hecho la víctima estaba totalmente equivocada. Pocos testimonios puede haber tan impactantes como el de una persona que recuerda abusos sexuales. Uno tiende a ponerse inmediatamente de parte de la víctima. Por eso, pocas posiciones científicas puede haber más arriesgadas que decir "no me lo creo" y ponerse a investigar. Los recuerdos autobiográficos son remembranzas de circunstancias y episodios de nuestra propia vida. Abarcan recuerdos episódicos que tenemos sobre nosotros mismos. Esto quiere decir que el recuerdo que usted tiene de las experiencias de su pasado puede ser muy bien una ficción o por lo menos una distorsión de lo que en verdad ocurrió en ese tiempo.